porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó, porque en Cristo mi carga es ligera. Miqueas capítulo 4, los primeros 5 versículos. Palabra del Señor. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él, Dios, juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta de muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Me acompaña de nuevo a la lectura del último versículo, el 5? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Dios, bendecimos tu palabra en esta hora. Por sobre todas las cosas, bendecimos nuestro corazón, nuestra mente, para oír tu voz, para escuchar tus palabras a cada una de nuestras vidas, Señor. Oh Espíritu Santo, te pedimos que te muevas en medio de nosotros y que traigas claridad y entendimiento a lo que tú nos quieres enseñar en esta mañana. Declaramos lo que tu palabra dice, que tú te levantas como un monte alto para ser visto y para que de esta manera podamos correr a ti, Señor, y hallar en ti salvación. No solamente nosotros, sino las casas que hay alrededor, las familias que hay alrededor de este templo, en este barrio, en esta ciudad. Señor, queremos levantarte y que tu presencia se establezca en este lugar como un monte alto, donde podamos correr y hallar en ti salvación. Que tu gloria, Señor, que sabemos está en medio de nosotros, pueda traernos sabiduría al comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El profeta Miqueas, al igual que Isaías, un contemporáneo de Miqueas, fueron dos profetas que ministraron al pueblo en un mismo tiempo. Miqueas presenta un mensaje de esperanza en medio de una crisis social que sufría el pueblo de Israel. Esa crisis social que vivía el pueblo no solamente era social, sino que era política. Y esto no era otra cosa que el resultado de una crisis espiritual que vivía el pueblo. Y esto era a causa de la idolatría, es decir, el pueblo de Dios había dejado de buscar a Dios y había empezado a buscar otros dioses. Esta crisis de búsqueda de Dios hizo que el pueblo viviera una crisis social y política. ¿Estamos hasta ahí? El mensaje profético de Isaías y el mensaje profético, en este caso de Miqueas, va acompañado de un llamado de atención.
no solamente es un canto de esperanza al pueblo, sino que Miqueas tiene que llamar la atención del pueblo. Es una proclamación de juicio. Si ustedes leen todo el capítulo, es interesante que lo podamos leer para entender un poquitito el contexto. Pero hay una proclamación de juicio contra el pueblo debido a la idolatría. Había en esa época liviandad en la interpretación de la ley, o sea, cada uno interpretaba lo que bien le parecía de la palabra de Dios, lo buscaba para su propio beneficio. Había actos de corrupción por parte de los líderes políticos y religiosos, y había un menosprecio por los verdaderos siervos de Dios, o sea, nada ajeno a la realidad que estamos viviendo hoy. Por eso la palabra de Dios, hoy más que nunca, es viva y eficaz. Y en esta hora declaramos que es penetrante hasta lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Miqueas en este pasaje, en el capítulo 4, nos habla de un tiempo, un espacio, una persona y una acción. Dice Miqueas en los últimos días. Y cuando Miqueas está hablando de últimos días, no está hablando de un tiempo cronológico, lo venimos hablando estos domingos, ¿sí? Hablamos de dos tipos de tiempo, el cronos y el kairos. El cronos es el tiempo que cronometramos, de ahí viene cronómetro. Y el kairos es el tiempo establecido por Dios que va más allá de una fecha. Por eso también es importante declarar que este es el año de la gloria de Dios, más allá del número, más allá de las fechas. Este tiempo que Dios está hablando a través de Miqueas es el tiempo de Dios. Es un tiempo establecido por Dios. Dice Miqueas, acontecerá en los postreros tiempos. Significa que hay un tiempo específico en que Dios va a hacer algo. Y es lo que nosotros esperamos, aquí y ahora. El monte de la casa de Dios es un lugar geográfico, según en la palabra de Dios, en lo que está hablando aquí. Pero en realidad es el lugar, cuando habla del monte de Sión, está hablando del lugar donde Dios habita. Algunos dicen que cuando se habla de Sión se está hablando del pueblo, o sea, de nosotros, de sus hijos. Está hablando de un lugar, el lugar donde Dios habita, donde su presencia se hace manifiesta. Estamos hablando que la gloria de Dios se va a asentar en este lugar, o sea, declaramos que aquí se establece el monte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el monte de Dios no es tierra acumulada, sino que es un lugar donde Dios quiere habitar. No es un espacio geográfico. La persona es Dios mismo, quien dice la palabra va a ser levantado. Y nosotros creemos que es a través de la persona de su Hijo Jesús. La acción que el profeta describe, en la que Dios mismo se describe, esta acción tiene que ver con instruir a su pueblo para que anden en sus caminos. Dice que Dios va a juzgar a los pueblos, aún a naciones lejanas, lo leíamos recién. Dice que Dios va a administrar justicia a las naciones. Dice que Dios va a establecer un tiempo de paz, de seguridad para los habitantes de la tierra. Dice el versículo 4, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Un estudio de este pasaje dice que tanto la vid como la higuera significan la seguridad y la estabilidad que uno puede tener para sentarse a descansar debajo de la higuera. ¿Se entiende? Nosotros diríamos debajo de la parra tomar unos mates, tal vez, o en el verano unos tererés. Pero está hablando de un lugar, o más que nada de una actitud de estar tan confiados que yo puedo estar seguro aún debajo de una higuera o debajo de una vid. Está hablando de un tiempo de seguridad y de estabilidad que Dios quiere establecer. En resumen, lo que Dios está diciendo en su palabra
es que Él quiere intervenir en la realidad social que su pueblo está viviendo. No somos ajenos a la realidad que como todo el planeta estamos viviendo. La crisis que hoy el mundo entero está padeciendo. Y esto no es otra cosa que el resultado de habernos alejado de Dios, de haber rechazado sus caminos. La crisis política y social es consecuencia de una crisis de valores. Y esos valores tienen que ver con la palabra de Dios. Todo sería diferente si obedeciéramos a su voz. Pero acá, en este pasaje, lo que Dios está diciendo es que Él está dispuesto a cambiar la aflicción de su pueblo. Aunque esta aflicción sea el resultado del alejamiento del pueblo hacia Dios, pero aún así Dios no se queda ajeno a nuestra realidad. Y Dios dice, yo quiero intervenir, yo quiero establecerme, yo quiero que todo el mundo me vea, yo quiero que mis hijos me vean. Y yo quiero establecer juicio, quiero hacer justicia. Él mismo está dispuesto a resolver el problema. Si bien el problema lo hemos causado nosotros por nuestro alejamiento de Dios, aún así Dios nos ama tanto que Él dice, yo quiero resolver el problema. Y yo pensaba mientras escribía, como cuando, ¿vieron cuando nos mandamos una macana? O cuando somos chicos y tratamos de esconderla de papá y mamá, o de papá o de mamá, y queremos arreglarla nosotros y la estamos empeorando, y en un momento viene papá y dice, déjame, mi hijo, yo lo voy a arreglar. Y tal vez esperábamos la palabra de castigo de papá, pero Él viene a nuestro socorro. Y qué alivio que sentimos cuando el problema se soluciona, ¿no? Y tal vez esa persona, tal vez no sea papá, tal vez sea un jefe o alguien que conoce del tema y dice, mira, se hace apretando este botón. Y uno dice, era tan sencillo, ¿cómo no me di cuenta? Que a veces la desesperación, el miedo, la confusión nos impide poder ver dónde está la solución al problema. Pero allí aparece Dios con su inmenso amor y dice, hijo, aquí está la solución. Y las noches de angustia y las noches de desesperación y de llanto pasan a ser momentos de alegría, porque sabemos que Dios intervino en la situación. Dios mismo se hace cargo de nuestra situación. Ahora, este mensaje tiene una contrapartida. Es una consecuencia y una condición a la vez. Así como Dios está dispuesto a intervenir, a venir en nuestra ayuda, a resolver toda situación, también Dios espera una respuesta de parte nuestra, de parte de su pueblo. Y tiene que ver con estas 4 características que vimos, ¿se acuerdan? Un lugar, un tiempo, una persona, una acción. Primeramente, un tiempo. Dice terminando el versículo 5, lo que Dios espera de nosotros. Recién vimos lo que Dios hace con nosotros. Tiene que ver con un tiempo lo que Dios espera con nosotros. Dice desde ahora y para siempre. No es un tiempo corto, definido, sino que está hablando desde ahora y para siempre. Esto quiere decir de ahora en más, a partir de, marca un quiebre, un cambio que Dios espera en nuestra actitud. Este es el compromiso del pueblo y es lo que Dios está esperando de nosotros, que el cambio sea de ahora en más. Y de ahora en más no significa de aquí al próximo domingo o al miércoles. Significa de ahora y para siempre. Dios espera
cambios en nuestra vida, pero cambios que sean para siempre. No promesas momentáneas, sino decisiones firmes de cambiar nuestra vida. Cuando habla de un lugar, aquí no establece un espacio geográfico, sino que está marcado por la palabra nosotros. Es decir, no un lugar, sino una persona. Nosotros, diga nosotros. Y nosotros quiere decir yo con todos ustedes. Así que míralo al que tenés atrás y decirle nosotros. No es él. No es el que no vino, es yo con todos. Porque a veces parece que la palabra es para el otro, ¿no? Qué bueno si hubiese venido. Esta es para él. O le pegamos el codazo. Escuchá, la palabra es para nosotros. Decirle al que tenés al lado, nosotros. Nosotros. Dios espera de nosotros un cambio. Dios quiere establecerse en nosotros. Dios tiene la solución a nuestros problemas, pero espera de nosotros un cambio de actitud frente a la realidad. La persona sigue siendo Dios mismo a través de su Hijo, quien es el que Él se establece como principal en nuestras vidas para instruirnos en sus caminos. Dios quiere establecerse. Dios quiere instruirnos. ¿A quién? A nosotros. Él quiere establecerse en tu vida y en la mía y empezar a instruirnos en sus caminos. Cantábamos, correré hacia ti, fuente de agua, fuente de vida. Cantábamos, Señor, quiero caminar siempre contigo. Es hermosa esa canción. Tiene que ser nuestra vida diaria. Caminar con Dios, saber que Él se establece, pero para instruirnos en sus caminos. Ahora, la acción que Dios espera de nosotros está en el versículo 5. Es el compromiso que el pueblo hace con Dios. Dice en la versión que leímos, andar, pero en la nueva versión dice marchar. La acción concreta tiene que ver con marchar, caminar, moverse, andar bajo sus mandamientos, que nuestras vidas estén sujetas a la voluntad de Dios. Dice este versículo, otros van a marchar detrás de otros dioses, pero nosotros vamos a andar en el nombre de nuestro Dios. Ese es el compromiso que Dios espera de nosotros. A la vez esta expresión de compromiso dice andaremos, está estableciendo un patrón de conducta, no una palabra solamente, sino que está diciendo nosotros a partir de ahora en más, de este tiempo en adelante, vamos a andar con Dios, vamos a caminar con Él. Busque por favor Isaías 31:1. ¿Se acuerda que dijimos que Isaías y Miqueas ministraron juntos en el mismo tiempo? Y es decir, que la palabra de Dios era la misma. Dios quería asegurarse que en todo lugar y que en todo tiempo se entendiera qué era lo que Él esperaba. Muchas palabras en este tiempo están dando vueltas. Pero lo que necesitamos escuchar es la palabra de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Dice Isaías 31, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes. No miran al Santo de Israel. Dios tiene que retar a su pueblo, porque ellos habían buscado en Egipto su salvación. Ellos habían pensado que los que podían salvarlos
eran los egipcios por su poderío. Viviendo bajo esclavitud, bajo sometimiento de otros pueblos, ellos pensaron en buscar a un pueblo más poderoso que los pudiera liberar. Y en realidad esa liberación es momentánea, porque ese mismo pueblo poderoso vuelve a poner en esclavitud al pueblo. Entonces Dios dice, ay de los que confían en los carros porque son muchos, en los jinetes porque son valientes, y dejan de mirar al Santo de Israel. Dios hace una advertencia a aquellos que buscan ayuda, que se apoyan en fuerzas ajenas, que nada tienen que ver con Dios. Salmo 27 también nos habla de confiar en Dios. Se me está cayendo todo. Bueno. Dice el salmista, estos confían en carro y aquellos confían en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El Salmo 27 declara que nuestra confianza no está en los hombres, no está en un gobierno ni en un sistema, nuestra confianza está en Dios. Andar en el nombre de Dios, marchar bajo sus mandamientos, es estar confiados, seguros que Él va delante nuestro para defender nuestra causa. Él mismo se establece como un monte para hacer justicia, para defender nuestra causa, provocar liberación de toda aflicción. Dios mismo se asienta, Dios mismo se establece. ¿Dónde va a estar puesta nuestra mirada? Sino en Dios. Pero también Dios se establece para instruirnos, para enseñarnos, para que no lo volvamos a hacer. Volvemos a la imagen de aquel niño intentando solucionar un problema. Lo ideal es que quien viene a solucionar pueda decirnos, esto se hace así. ¿Ves? Entonces la próxima vez lo haces vos. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere instruirnos para que no lo volvamos a cometer. Entonces la próxima vez ya lo sabemos hacer. También esta expresión denota un reconocimiento de parte del pueblo. Hasta ahora nuestro caminar era sin Dios, basado en nuestras fuerzas, apoyado en la experiencia de otros, confiado en las fuerzas de un tercero. Pero el pueblo reconoce que ha caminado en un sentido contrario a la voluntad de Dios. Y eso es pecado, errarle a la voluntad de Dios. Pero el pueblo reconoce que hasta ahora su caminar había sido sin Dios. Pero hay un arrepentimiento y eso significa entender que estoy yendo a un camino que no me conduce y pego la vuelta y vuelvo al camino que Dios marcó para mí. Eso es arrepentimiento, es decir, un cambio de rumbo. Hasta este momento lo hicimos con nuestras fuerzas. El pecado ha traído como consecuencia la aflicción. Pero Señor, tú te estableces sobre nuestras vidas. Te haces cargo de nuestra libertad. En consecuencia, nuestro compromiso es andar en tus caminos, marchar en tu nombre. Como hijos de Dios, debemos andar en Dios, marchar en su nombre. Yo le decía que uno de los títulos es, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque es simple. Si no estás con Dios, tu situación no es la mejor. Pero si tu vida está en Dios, si caminas con Dios, vas a ser un vencedor, vas a ser un conquistador.
porque Él va delante tuyo. El que camina con Dios reconoce que sus propios caminos no los han conducido al lugar seguro, ni los caminos de otros han sido la solución. Caminar con Dios no es caminar en una cinta. ¿Vieron la cinta esa que uno... no me sale la... Camina y ¿qué pasa? No avanza. Caminar con Dios no es estar en una cinta donde uno hace todo el esfuerzo, pero lo único que consigue es estar en el mismo lugar. Eso no es caminar con Dios. El que camina con Dios crece. El que camina con Dios se fortalece. El que camina con Dios avanza y conquista. No se deja intimidar por nadie. Obedece a la voz de Dios. Se despoja de todo peso y corre con paciencia su carrera, puestos los ojos en Jesús. El que anda en Dios está confiado, se establece junto a Dios y permanece. Dice el Salmo 125:1, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En el contexto de la palabra de Miqueas, unos años antes, aconteció que como el pueblo había sido llevado cautivo, las ciudades habían quedado desoladas. Entonces, el rey de Asiria mandó a repoblar una ciudad, la ciudad de Samaria. Y sucedió algo muy raro. Dice que mientras la gente estaba en esa ciudad, Dios enviaba a los leones. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Dice que Dios enviaba leones que devoraban a las personas del lugar. Entonces empezaron a preguntar el rey y sus consejeros qué era lo que pasaba con esto, por qué los leones se devoraban a las personas. Entonces alguien tuvo la genial idea de decir, ¿sabes lo que pasa? Que ese es un lugar de Dios y la gente no conoce la ley de Dios, o sea, no teme a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los leones se lo devoran. Entonces lo que hizo el rey, dijo, vamos a buscar una persona que les enseñe la palabra de Dios. Y listo, solucionado el problema. Entonces enviaron siervos de Dios que enseñaron la palabra. Pero ¿qué hizo el pueblo? Siguió detrás de sus dioses. Y lo siguieron devorando. Y yo pensaba que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Llegamos a la casa de Dios por alguna circunstancia. Nos encontramos dentro de un ambiente donde nos sentimos bien, porque se canta lindo, porque nos dan un abrazo, porque se preocupan por mí, pero todavía no conozco la instrucción de Dios. Entonces sigo cometiendo los mismos errores y el sistema me devora. La cultura me devora. Entonces Dios no me sirve. Porque aún viniendo a la iglesia y hasta aún sirviendo, sigo teniendo problemas. ¿Qué es lo que pasa? Quizás no hay instrucción en la palabra de Dios. No sé manejarme de acuerdo a los principios de Dios. Entonces entiendo que necesito de su palabra. Pero el problema no está en la cantidad de cultos que vaya, o de talleres que haga, o de seminarios, o de congresos, si yo no lo pongo en práctica. Es lo que le pasó a este pueblo. Recibió la instrucción, pero siguió haciendo la suya. Y el sistema lo devoró otra vez. Porque el secreto no está en llenarme de instrucción, sino ponerlo por obra. Caminar en los caminos de Dios. ¿Qué hizo este pueblo? Escuchó una enseñanza más, pero siguió haciendo la suya. Siguió haciendo lo que bien le parecía. Para andar en Dios es necesario dejar nuestros propios caminos. Lo que hablábamos recién, arrepentirse, cambiar de rumbo y seguir en el camino de Dios.
El Nuevo Testamento también nos habla de esto. Y es hermoso poder encontrar que la palabra de Dios va siguiendo el hilo y nos va instruyendo qué es lo que Él espera de nosotros. Efesios capítulo 5 nos habla de cómo debe ser nuestro andar en Dios. Efesios nos indica lo que Dios espera, cómo andemos. Dicho sea de paso, la idea es que luego del culto en la semana cada uno en su grupo pueda seguir indagando sobre la palabra de Dios. Así que allí atrás hay 2 hojitas, un estudio para que lo puedan retirar los líderes del grupo de crecimiento y en la semana, en su encuentro, puedan seguir con esta palabra, ¿sí? Tendría que habérselo dicho antes para que tomaran apuntes, pero pueden ver la grabación después. Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero, versículo 3, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Y luego allí comienza a detallar en qué áreas de nuestra vida Dios espera un cambio de rumbo, una manera de andar diferente. Y habla específicamente de nuestras relaciones. Eso se los dejo como tarea para la semana. Pero Dios lo que está diciéndonos en esta mañana, que Él conoce nuestra realidad, Él conoce nuestra aflicción, sabe por la crisis que estamos viviendo y también sabe que la causa es nuestro alejamiento de Dios, pero Él se establece como un monte alto para que todos podamos verlo. Y dice Miqueas, todos pueden correr a Él y encontrar en Él salvación.
Pero el deseo de Dios es mucho más que ser un salvavidas. Dios quiere instruirnos en toda verdad. Dios quiere instruirnos en justicia para que podamos andar en sus caminos con rectitud. Dios quiere establecer su gloria en este tiempo. Lo dijimos, ¿lo creemos? Hay un propósito: traer libertad y traer instrucción para que andemos en sus caminos. Ahora, hay algo curioso cuando seguimos en la lectura del libro de Efesios. En el capítulo 6, versículo 13, Efesios a partir del 10 habla de la armadura de Dios. Ese es un tema para otra predicación. Pero me llama la atención en el versículo 13, ya hablando de la armadura de Dios, dice por lo tanto. Y ese por lo tanto significa por lo dicho anteriormente. O sea, Pablo está diciendo, por lo que les dije acerca de sus relaciones, por lo que yo dije acerca del andar con Dios, por lo tanto, tómense de la armadura de Dios. No es un paisaje aislado, sino que Pablo nos está diciendo, es real que en este caminar, que en este andar diario va a haber una lucha. Va a haber un enfrentamiento entre el yo que quiero establecerme y Dios que quiere establecerse en nosotros. Dios sabe que hay una lucha de poderes dentro nuestro. Pablo mismo lo dice en la palabra, dice que él mismo tenía lucha. Dice, yo me encuentro haciendo lo que no quiero hacer, y es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Lo que no queremos hacer es lo que estamos haciendo, y por ahí decimos es más fuerte que nosotros, pero Dios dice, para que ustedes anden en mis caminos tienen que fortalecerse, tienen que tomar mi armadura, pero tiene como un propósito, y es que nuestra vida tenga un cambio, empezar a caminar como Él quiere. Y es muy extraño, porque Pablo habla de la armadura, y la armadura la usan los soldados, ¿no? ¿Y a dónde van los soldados? ¿Y cómo lo hacen? Marchando. ¿Se acuerdan que una versión, la nueva versión dice, nosotros marcharemos? Dios está esperando que te levantes, que no te dejes vencer por la intimidación del enemigo. Dios está esperando que te levantes, te fortalezcas en Dios, que tomes su armadura y comiences a batallar por ese cambio que estás necesitando en tu vida. Por esa batalla constante que necesitamos en nuestras relaciones, en casa, en el trabajo, donde nos movemos diariamente. Dios está esperando un cambio de actitud, pero aún así Dios también nos da las herramientas para que podamos salir victoriosos. Pero eso se los dejo como tarea. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Con nuestras fuerzas no lo podemos hacer, porque a veces es como un círculo. Quiero cambiar y trato de hacerlo con mis propias fuerzas. Bueno, a partir de mañana no voy a decir malas palabras. Efesios habla de la lengua, ¿no? De nuestra manera de hablar. Es lo primero que dice. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos cuando nos juntamos? A partir de mañana no digo más palabras, malas palabras. Salgo de ahí, pasa un auto y le digo de todo menos que Dios lo bendiga. A partir de hoy voy a confiar en el Señor. Viene una pequeña crisis y me empiezo a desesperar. A partir de ahora voy a creer a la palabra de Dios. Se me acerca un familiar y me dice, vos vas a la iglesia. Y ya empiezo a dudar. No es con nuestras fuerzas. Algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros
del nombre de Jehová tendremos memoria. Y eso quiere decir, no te olvides quién es Dios. No te olvides que Él viene en tu ayuda. No te olvides que Él te va a socorrer. Por más que sea difícil el tiempo, por más que sea complicado el momento, Dios viene en tu ayuda. A veces parece que Dios se tarda, pero en realidad Dios está llegando con retribución para tu vida. ¿Lo crees? No hay por qué desesperarse. No hay por qué temer. Dios viene en nuestra ayuda. Pero es necesario que seamos instruidos en la palabra de Dios. Que crezcamos en el conocimiento de cuál es su voluntad. Nuestro andar en Dios se refleja en el andar diario, en el medio en que nos movemos, en un espacio y en un tiempo que Dios ha establecido, aquí y ahora, a partir de ahora en más, en el lugar donde Dios me ha puesto, yo tengo que andar en sus caminos. Tenemos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo y tenemos una tarea específica que es andar en Dios, que es marchar en su nombre. Pero esto es una decisión personal. Dijimos, nosotros significa yo con todos. Y ese yo significa que el primero que tiene que empezar a caminar soy yo. No esperar el cambio en otros si yo no cambio primero. Y ese es un error que muchas veces cometemos. Esperamos que el otro cambie, cuando lo que Dios está queriendo es cambiar en nosotros, para que lo que los otros vean en nosotros produzca cambios en ellos. Tu situación va a cambiar cuando cambies vos. Mi situación va a cambiar cuando el que cambie primero sea yo. Parece una tarea difícil, pero qué bueno es saber que Dios empieza diciendo que Él se va a establecer entre nosotros. Amén. Qué bueno es saber que Él comienza diciendo que Él se va a dejar ver para que corramos a Él. Y en esta mañana lo que comenzamos haciendo, y lo hacemos cada vez que nos reunimos a través de la adoración, es levantar su nombre para que Él sea visto y reconocido en medio de nosotros. Dios se deja ver. Dios se levanta sobre tu vida, sobre la mía, para que podamos correr y hallar en Él salvación y ser instruidos en sus caminos. Los que confían en Dios son como el monte de Sión, no se mueve y permanece para siempre. Miqueas, en el versículo 5, dice que otros andarán en el nombre de sus dioses, pero nosotros andaremos en el nombre de nuestro Dios. Cerra tus ojos ahí donde estás. Quizás este tiempo ha sido difícil para tu vida, para tus relaciones.
Quizás has intentado cambiar el entorno sin darte cuenta que hay cosas que comienzan primero por casa. Quizás te das cuenta que la consecuencia de lo que hoy estás viviendo es el haber hecho las cosas sin consultar a Dios. Quizás las consecuencias de las aflicciones tienen que ver con el no ser obediente a Dios. Quizás Dios te mostró algo y no has sido obediente. Y hay otras cosas que Dios no tiene que mostrarte, están en su palabra. Y tampoco somos obedientes. Dios nos dice cómo deben ser nuestras relaciones. Dios dice que tenemos que darle a Él lo que le corresponde. Y no somos obedientes. Y el resultado es crisis. Dios nos pide un servicio y por temor no obedecemos. Dios nos pide que cambiemos nuestra manera de hablar, que seamos sabios al usar el tiempo. Y después no nos alcanza y lo malgastamos. Dios viene a ayudarnos, pero espera de nosotros que caminemos con Él. Tal vez vos puedas decir, pero yo estoy bien. Sirvo a Dios, le obedezco. No me va mal. Pero Dios ha puesto en tu corazón una inquietud a la cual todavía no has obedecido. Y eso como que te tiene ahí. Todo está bien, pero es tiempo de obedecer a Dios. Tal vez Dios está haciendo un llamado específico a tu vida, al servicio, a dedicar tiempo a Dios. Pero hay tantas cosas que me impiden dar ese tiempo. Tal vez tenga que dar un paso de fe. Dejar aquellas cosas que te distraen y comenzar a buscar a Dios de una manera más intensa. Si Dios te ha estado inquietando en este tiempo, mi consejo es obedecer. Mayor es la bendición cuando obedecemos, aunque eso implique salir de nuestra comodidad. Salir de nuestra seguridad aparente y empezar a caminar con Dios. Si tú me dices que andas en tus caminos
yo te voy a decir que eres una persona que va a tener un límite, su propio camino. Si vos me decís que andás confiado en la seguridad que hoy tenés, yo voy a decirte que eres una persona limitada por las circunstancias. Pero si vos me decís que andás con Dios, yo voy a decirte que es la mejor elección que podés hacer, porque aún en los momentos difíciles, Dios va a estar para levantarte. Y voy a decirte que eres más que un vencedor por medio de aquel que te amó. Y voy a decirte que eres un hijo de Dios, valiente, esforzado, victorioso, que avanza, que crece, que conquista, porque Dios está de su lado. Todo eso y mucho más eres si andas con Dios. Todo eso y mucho más eres si caminas con Dios. Una pregunta más. ¿Cuántos en esta mañana quieren comenzar a caminar su vida con Dios? ¿Cuántos en esta mañana quieren o entienden que su caminar ha sido lejos de Dios, pero hoy entienden que a partir de ahora en más, su vida comienza a caminar con Dios? Todos con los ojos cerrados, por favor. Si es así, ¿quieres ponerte de pie? Quiero orar por vos. ¿Cuántos en esta mañana dicen, Señor, yo hasta ahora lo hice en mis fuerzas, pero ahora quiero andar con vos? Tal vez ahí donde estás digas, pero a mí nunca me hablaron de este camino. Yo llegué hoy por casualidad, pero Dios te trajo aquí porque Él quiere enseñarte a caminar con Él. Él guió tus pasos hasta este lugar porque quiere instruirte en sus caminos. Así que quiero invitarte a que le digas de todo corazón, con tus propias palabras, Señor, yo quiero caminar con vos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.